¿Cómo puede un estado tan audaz y poderoso como Texas, cuna de fortunas petroleras gigantes, tecnológicos y algunas de las ciudades de más rápido crecimiento en Estados Unidos, dejar a tantos sin un techo donde dormir? Es una pregunta que despierta debate tanto en los pasillos políticos como en las esquinas de las calles. Detrás de las torres de cristal de Houston y de las avenidas llenas de música en Austin, existe otro Texas, un Texas de carpas improvisadas, albergues saturados y personas que luchan cada día simplemente por sobrevivir. Veteranos jóvenes que han salido del sistema de acogida, madres y padres con hijos, todos forman parte de una historia que con demasiada frecuencia queda relegada al olvido. Hoy nos adentraremos en esa realidad levantando capa tras capa de una de las crisis más urgentes retratadas en este documental. De acuerdo con recientes informes estatales y federales, Texas enfrenta una crisis de personas sin hogar que ya no puede ser ignorada. A comienzos de 2025, casi 28,000 tejanos se encontraban sin vivienda en una sola noche, y si se observa el conjunto del año, más de 60,000 personas habrán carecido de un hogar estable en algún momento. Estas cifras no son simples números. En un informe representan familias con niños obligadas a dormir en automóviles veteranos que luchan contra el dolor crónico y la burocracia, inmigrantes que buscan una vida mejor y víctimas de violencia doméstica que huyen en busca de seguridad. Una de las tendencias más alarmantes es el fuerte aumento de la falta de vivienda entre familias. Los reportes señalan un incremento del 40%, con más de 6,500 hogares con hijos incluidos ahora en el recuento de la población sin techo en Texas. Algunas regiones sufren más que otras. Austin, célebre por su música y espíritu innovador, registró un aumento del 36% en apenas un año. Fort Worth informó un alza del 11%, mientras que Dallas, tras años de inversión focalizada, logró reducir sus cifras en torno al 5%. Estas diferencias revelan una verdad esencial: las políticas locales, los recursos y el liderazgo influyen enormemente en los resultados. That's true. Today's economy and the way the government is set up, I can't believe it. The reason I'm on the street right now is because of Social Security made a blooper and cut out my Social Security check, so I haven't drawn a penny in the last 2 months. Detrás de los números se esconden presiones estructurales que trascienden las decisiones individuales. El costo de la vivienda en todo Texas se ha disparado, sobre todo en las ciudades en expansión. La oferta de viviendas asequibles no ha logrado acompañar la demanda y muchos de los programas de apoyo creados durante la pandemia ya expiraron. Mientras tanto, los salarios de los trabajadores con bajos ingresos siguen estancados, obligando incluso a personas con empleo a refugiarse en albergues o en sus propios vehículos. Esta realidad desafía la visión tradicional de Texas como una tierra de oportunidades sin límites. Deja en evidencia que la prosperidad no se reparte de forma equitativa y que las carencias estructurales, escasez de viviendas asequibles, falta de apoyo en salud mental, redes de seguridad social insuficientes están dejando a miles de personas atrás. La pregunta es inevitable: ¿es la falta de vivienda en Texas un fracaso individual o la muestra de deficiencias económicas y políticas más amplias? En muchos sentidos, esta crisis local refleja un desafío nacional, un espejo de la narrativa mayor que explora el documental. Homeless, let's see, it's depressing, it's a mental breakdown. You know, if you don't find any kind of sort of way to find food, shelter, it can get real critical. You know, sometimes it can get to a point where people die.
Caminar por el centro de Austin o Houston es enfrentarse a contrastes imposibles de ignorar. Un lujoso condominio puede alzarse justo frente a un campamento improvisado de tiendas de campaña. En una cafetería concurrida, la música y las conversaciones llenan la acera, mientras a pocos metros un hombre se aferra a una bolsa de plástico que guarda todo lo que le queda. ¿Quiénes son estas personas y qué circunstancias los llevaron hasta aquí? Pensemos en Laura, una joven madre con 2 hijos despedida tras el cierre de un hospital. Hoy sus noches transcurren saltando entre sofás de amigos y el asiento trasero de un viejo sedán. O en James, veterano de 62 años, originario de Decatur, que sirvió a su país para volver con dolores crónicos y atrapado en un sistema de asistencia para veteranos lento y deficiente. Sus ahorros se esfumaron en facturas médicas y ahora su cama es un banco de parque. También está Evan, un adolescente que acaba de salir del sistema de acogida en Houston sin certezas sobre cómo pagar el alquiler ni cómo enfrentar la soledad. Estos casos no son excepciones, son reflejos de fuerzas mucho más grandes. La calle revela historias que las estadísticas jamás podrán narrar. El calor abrasador de los veranos tejanos convierte cada paso en un desafío, mientras que los frentes fríos traen lluvias heladas que resultan mortales para quienes carecen de refugio. En algunos barrios la solidaridad florece, comparten comida, se cuidan entre ellos y hallan dignidad en rutinas mínimas. En otros domina el miedo a la violencia, al robo o a la próxima redada policial en los campamentos. Para muchos las sustancias se convierten en un escape, no buscan placer sino adormecer el hambre y las heridas emocionales. Aquí es donde la empatía se cruza con la realidad. Cada persona en la calle tuvo un comienzo y muchos aún pueden tener un futuro si se les abre la puerta adecuada. Al escuchar estas historias, pregúntese, ¿qué haría si una factura médica o la pérdida repentina de empleo le arrebatara su hogar? ¿Podría pasarle a usted o a alguien que ama? Cuanto más comprendemos estas vidas, más el término documental deja de ser un concepto abstracto y se convierte en algo profundamente humano y urgente. Entre los múltiples factores que alimentan la falta de vivienda, uno se ha vuelto especialmente letal: el auge del fentanilo y de las drogas sintéticas. Texas, al igual que gran parte del país, enfrenta una crisis de opioides y estimulantes que ha transformado las aceras en zonas de emergencia improvisada. El fentanilo, un opioide sintético decenas de veces más potente que la heroína, es barato, altamente adictivo y mortal. Para quienes ya cargan con traumas, enfermedades mentales o el peso insoportable de la pobreza, ofrece una falsa vía de escape. Ese escape, sin embargo, suele convertirse rápidamente en una trampa. Informes de Houston y Austin muestran un aumento alarmante de sobredosis, muchas de ellas en campamentos callejeros o refugios. Los equipos de emergencia responden cada vez con más frecuencia a casos relacionados con pastillas adulteradas, con fentanilo, metanfetamina e incluso recetas falsificadas. Trabajadores comunitarios describen escenas donde los usuarios apenas se aferran a la vida, mientras los kits de Narcan se han vuelto tan comunes como las linternas. Esta ola de drogas no solo destruye individuos, también desborda hospitales, sobrecarga a las fuerzas de seguridad y angustia a las familias. Algunas ciudades debaten si deben abordar la adicción como un delito o como un problema de salud pública. ¿Por qué golpea la adicción con tanta fuerza a los sin techo? Parte de la respuesta está en el entorno. Vivir en la intemperie es estresante, peligroso y profundamente solitario. Las drogas ofrecen un alivio fugaz al dolor y al miedo, aunque solo dure una hora.
La otra parte es la disponibilidad de sustancias baratas y extremadamente potentes inundan el mercado, haciendo casi imposible evitarlas. Y para muchos, todo comienza antes de llegar a la calle: un empleo perdido, una depresión nunca tratada o un trauma de infancia. La frontera entre usuario y víctima se borra con rapidez. El fenómeno del fentanilo también condiciona la percepción pública. Al ver campamentos plagados de jeringas, muchos concluyen que el problema no tiene solución. Pero ¿es justo reducir toda una crisis únicamente a la adicción? ¿O deberíamos preguntarnos cómo fallaron nuestros sistemas, desde la sanidad hasta la vivienda, mucho antes de que estas personas acabaran aquí? La respuesta es compleja, pero una cosa es innegable: ignorar la crisis de drogas significa ignorar una de las principales razones por las que los campamentos siguen multiplicándose. Y esto también forma parte de la conversación más amplia del documental sobre cómo la adicción, la salud mental no tratada y la pobreza se entrelazan en el mismo y despiadado asfalto. Texas no es un bloque uniforme, es un extenso lienzo compuesto por comunidades muy distintas. Por eso la historia de la falta de vivienda en este estado resulta igualmente diversa. En los condados de Dallas y Collin, la inversión constante y las estrategias coordinadas han permitido un descenso lento pero visible del número de personas sin techo, con una reducción de casi un 5% este año. No es un logro menor si se consideran las presiones del aumento de los alquileres y la llegada continua de nuevos residentes. En Midland, las cifras también cayeron ligeramente, aunque todavía se enfrenta al reto de atender a niños y adultos mayores que quedan desprotegidos. Sin embargo, otras partes del estado muestran un escenario más duro. Austin registra un aumento del 36% en personas que viven sin hogar, un dato alarmante. Fort Worth y el cercano condado de Parker experimentaron un incremento del 11% y Beaumont prácticamente duplicó su población sin vivienda en apenas 2 años. Estos números revelan un patrón claro: allí donde la vivienda y los servicios de apoyo escasean, el problema se agrava. En cambio, donde existe inversión sostenida, la situación puede estabilizarse o incluso mejorar. Esta disparidad pone de relieve la importancia del liderazgo local. Algunas ciudades, como San Antonio, han creado departamentos completos dedicados a la falta de vivienda, destinando millones de dólares a programas de alcance, refugios y soluciones basadas en datos. Otras, en cambio, siguen discutiendo ordenanzas que prohíben acampar o criminalizan el simple hecho de dormir en espacios públicos. Las distintas respuestas generan resultados igualmente dispares. Para legisladores y ciudadanos surge entonces una pregunta crucial: ¿debemos tratar la falta de vivienda como una molestia que hay que erradicar o como un problema social que necesita resolverse? La respuesta impacta no solo a quienes duermen en la calle, sino también a las comunidades que los rodean. Comercios, escuelas y vecindarios sienten los efectos de este fenómeno. Es fácil señalar a las personas, pero las cifras demuestran que la crisis se agrava cuando los sistemas fallan. Y al mirar en conjunto, Texas se convierte en un espejo de las luchas nacionales más profundas, porque lo que ocurre aquí forma parte de la historia que narra el documental. Las raíces de la falta de vivienda en Texas son mucho más complejas que la simple carencia de dinero. Aunque las dificultades económicas suelen ser el factor más visible, en realidad son solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho mayor. En esencia, la crisis se moldea por cuestiones de acceso a equidad y en ocasiones puro azar. Tomemos como ejemplo el mercado inmobiliario en ciudades de rápido crecimiento como Austin, Houston y Dallas. Los alquileres y precios de las viviendas se han disparado en los últimos años. Los salarios, especialmente en los sectores de bajos y medianos ingresos, no han seguido el mismo ritmo.
Incluso familias con empleos a tiempo completo terminan quedando fuera de la posibilidad de una vivienda estable. El fin de los programas de ayuda por la pandemia, que antes ofrecían asistencia de emergencia para el alquiler y fondos de estímulo, ha debilitado aún más una red de seguridad ya frágil, dejando a miles de personas a un solo sueldo de perder su hogar. Pero el dinero no lo explica todo. La salud mental desempeña un papel decisivo y con frecuencia ignorado. Miles de texanos que viven sin techo libran batallas internas, depresión, estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia son solo algunos ejemplos de afecciones que pueden desbaratar una vida. Al no recibir tratamiento, ya sea por el costo o por el estigma, resulta casi imposible conservar un empleo, pagar facturas o enfrentarse a los laberintos de los servicios sociales. Otro factor crítico es la violencia doméstica. En todo Texas, los refugios acogen a miles de mujeres y niños que huyen de situaciones abusivas, sin ahorros, sin red de apoyo y sin un lugar seguro donde refugiarse. El consumo de sustancias añade una capa más de dificultad. Aunque los titulares se centren en el fentanilo y las drogas sintéticas, el alcohol y el abuso de medicamentos recetados también son frecuentes. Para muchos no se trata de buscar placer, sino de mecanismos de supervivencia frente al trauma, el hambre y el miedo. Sin embargo, lo que empieza como alivio termina convirtiéndose en dependencia, levantando barreras aún más altas o hacia la estabilidad. Existen además desafíos particulares para ciertos grupos. Los jóvenes que salen del sistema de acogida al cumplir los 18 años a menudo carecen de apoyo real, y los veteranos que regresan del servicio militar luchan por encontrar empleo o atención médica adecuada. Estas poblaciones son especialmente vulnerables. En conjunto, todos estos factores muestran por qué la falta de vivienda rara vez es consecuencia de una única mala decisión. Se trata del resultado de sistemas de vivienda, salud, empleo y justicia que con demasiada frecuencia no logran conectarse entre sí. De ahí que las estrategias que funcionan en una ciudad puedan fracasar en otra. Y también se entiende por qué la conversación más amplia en torno al documental no puede separarse de los debates sobre sanidad, servicios de salud mental y salarios dignos. La verdadera pregunta entonces no es a quién culpar, sino quién se atreverá para liderar el cambio. Aunque las cifras son abrumadoras en Texas, comienzan a surgir señales de avance e innovación. La falta de vivienda sigue siendo un reto de enormes dimensiones, pero varias ciudades y organizaciones están ensayando respuestas concretas. Dallas destaca por su adopción del modelo Continuum of Care, que entiende la situación no como un episodio aislado, sino como un proceso con múltiples etapas. Este enfoque integra refugios de emergencia, programas de transición vivienda permanente con apoyo, capacitación laboral y atención en salud mental bajo un mismo plan coordinado. Gracias a su colaboración estrecha con el gobierno federal, Dallas ha asegurado miles de millones en financiamiento, recursos que han permitido que centenares de personas pasen de la calle a un techo estable. No es la solución definitiva, pero demuestra que cuando los sistemas trabajan en conjunto, la transformación es posible. San Antonio, por su parte, dio un paso igual de audaz al reconocer que los esfuerzos dispersos no bastaban. La ciudad creó un departamento dedicado exclusivamente al tema, respaldado por un presupuesto superior a $26 millones y un equipo de especialistas. Su misión es coordinar la atención en las calles, recopilar y analizar datos y diseñar estrategias habitacionales de largo plazo. Este nivel de inversión marca un cambio claro del parche momentáneo hacia soluciones estructurales.
Mientras tanto, Houston ha dirigido sus esfuerzos a los grupos más frágiles. Una organización sin fines de lucro abrió un centro de $41 millones destinado a jóvenes que salen del sistema de acogida, uno de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, incluso los planes más sólidos tropiezan con serios obstáculos. La financiación nunca está garantizada. Los programas federales de vivienda están bajo revisión y los recortes presupuestarios podrían frenar o incluso revertir avances. Entre los líderes locales se abren debates difíciles. Se deben aplicar prohibiciones de acampar para mantener despejadas las aceras. ¿O estas medidas solo desplazan a la gente de un lugar a otro sin atacar las raíces del problema? Fuera del ámbito gubernamental, el papel de las comunidades es insustituible. Iglesias, asociaciones vecinales y voluntarios ofrecen comida, camas temporales, ropa y sobre todo dignidad. Ellos cubren vacíos donde los sistemas públicos no llegan, pero la magnitud del desafío sigue siendo enorme. Dar de comer a unas decenas en un comedor parroquial no equivale a atender a miles en una ciudad entera. ¿Podrá Texas convertirse en un modelo para el país? Es posible. El Estado cuenta con recursos, creatividad y liderazgo local fuerte en ciertos territorios. Pero para transformar programas piloto en cambios de alcance estatal, hará falta algo más. Que dinero se necesitará un cambio cultural, un reconocimiento de que el problema que muestra este documental no es una molestia a barrer, sino un desafío humano que sí puede resolverse. Tras investigar, entrevistar y recorrer las calles, una verdad se impone: la falta de vivienda no es un concepto abstracto, es profundamente personal. Cuando me acerqué a un campamento en Houston con el aire denso por el calor y el ruido constante del tráfico, no vi desconocidos, sino vecinos que se habían quedado sin opciones. Algunos hablaban con una chispa de esperanza, otros solo mostraban cansancio. Es fácil pasar de largo ante un titular de prensa o desviar la mirada en un semáforo, pero este problema nos alcanza a todos. El aumento del costo debido a las crisis de salud mental y drogas como el fentanilo no se limitan a un grupo específico. Se derraman en los sistemas de salud, impactan en las economías locales e incluso influyen en las elecciones. En muchos sentidos, el debate sobre la falta de vivienda es en realidad un debate sobre qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Y cuál es mi convicción? Creo que las soluciones son posibles, pero deben partir de la empatía y de la verdad. No podremos salir de esto solo con medidas policiales, tampoco cerrando los ojos y esperando que desaparezca. Necesitamos vivienda, sí, pero también prevención, tratamiento y empleos. Necesitamos valorar las vidas antes de que se deshagan. Si mañana tuvieras el poder de cambiar una sola cosa, ¿qué harías? ¿Invertirías en vivienda, en salud mental, en educación? ¿O pasarías de largo esperando que otro lo resuelva? Creo que ahí empieza toda solución real. Texas es un estado de fuerza y de oportunidades y sin embargo, miles de personas siguen durmiendo sin techo. Familias, veteranos y jóvenes esperan una ayuda que demasiadas veces llega demasiado tarde. Hemos visto leyes modificarse, refugios abrir y campamentos cerrarse, pero el problema persiste. Esto no es solo la historia de Texas, es parte de un desafío mayor que nos muestra el documental, un espejo de nuestros valores colectivos. ¿Aceptamos que siempre habrá quienes queden atrás o creemos que todos merecen seguridad y dignidad? Al terminar este video, pregúntate: cuando alguien queda en la oscuridad, ¿qué harás tú?